Supercell anuncia lo que parece ser el evento del Hammer Jam tras la publicación de este video durante la transmisión de la final del Mundial de Clash of Clans. ¿Significa este video que no va a haber Hammer Jam? ¿Por qué el constructor perdió su martillo? ¿Cómo prepararte para el Hammer Jam en caso de que sí venga? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Joe McDonald y estoy grabando esto ya en Helsinki, Finlandia. No estoy en mi estudio en Colombia, ya que tuve la fortuna de poder venir a la final del Mundial de Clash of Clans en este fin de semana. Y fue durante este evento donde Supercell hizo esta publicación de este video, donde mostraban al constructor que con su martillo, del cual era inseparable desde que nació, de repente desapareció. Parece que alguien se lo robó. Muestran unas escenas, te parece que hay una sombra, alguien, hay testigos, una cosa totalmente detective. Y entonces pues nos surge a nosotros la pregunta, pues ¿quién se robó ese martillo? ¿Y es que acaso no va a haber Hammer Jam este mes? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y es que históricamente el Hammer Jam ha sido algo que sucede antes de la llegada de algún nuevo nivel de ayuntamiento. Bueno, o algunas personas le dicen martillomanía, llámenlo como quieran, pero es un claro anuncio de que algo se está viniendo para el juego y que muy seguramente es el ayuntamiento 17. No se necesita ser muy genio pues para saber eso, porque Supercell ya anunció en años anteriores que la idea es que cada año salga un nuevo nivel de ayuntamiento. Y dado pues que el año pasado en diciembre salió el ayuntamiento 16, pues esperaremos que para diciembre del 2024 pues salga el nuevo ayuntamiento 17. Basado más o menos en fechas anteriores de actualizaciones, más o menos esperaremos que la llegada de la nueva actualización de diciembre sea alrededor de mediados de diciembre y el Hammer Jam dura alrededor de 2 semanas antes de eso, dejando claro que más o menos hacia la segunda mitad de noviembre yo como jugador esperaría que llegara este Hammer Jam o martillomanía para poder prepararnos para la llegada de este nuevo nivel de ayuntamiento, del cual pues no sabemos tantas cosas, más que pues al parecer su color de su tema va a ser negro, basados en este video donde salió como el cuartel de este nuevo nivel, algo parecido pues como con el monolito. Y además sabemos por un Reddit que hubo con el General Manager de Clash of Clans, donde hablaban de que el ayuntamiento lo querían unir con el águila de artillería, no sé si sea mediante esta técnica de fusión o si sea a través de alguna otra interacción para tener una nueva arma en el ayuntamiento. Pero en fin, no estamos aquí para hablar de ayuntamientos nuevos, la idea es hablar acerca de la martillomanía y la idea pues es cómo tú te puedes preparar desde ya mismo para poderlo recibir de la mejor manera y prepararte para aprovecharlo al máximo. Así que en este video te diré 7 cosas que debes hacer antes del Hammer Jam y una cosa que definitivamente no puedes hacer antes de este evento si lo quieres aprovechar al máximo y avanzar lo más posible en tu aldea. Así que comencemos. La idea es hacer la mayor cantidad de mejoras para tu aldea. Esto quiere decir que la idea es que todos tus constructores hagan la mayor cantidad de mejoras en edificios. Históricamente en el Hammer Jam solo puedes mejorar muros y estructuras que se mejoran con oro y las estructuras que se mejoren con elixir. Los héroes normalmente no se benefician de la martillomanía, así como tampoco pues las mejoras que hagas en el laboratorio, porque eso ya sería laboratoriomanía o lab jam. En fin, la idea es que estos constructores que tú tienes, ya sea que tengas 5 o incluso 6, sí, y ya sacaste el sexto constructor con este video que te digo aquí de todo lo que tienes que hacer para poder obtener este sexto constructor lo más rápido posible, es que los cicles lo más rápido, hagas tantas mejoras como puedas durante este periodo de tiempo para poder aprovechar este descuento del 50% en los costos de mejora, que es lo que históricamente se ha dado. Así que lo primero que puedes hacer es de pronto tener algo de ahorros en tu tesorería. Normalmente algunas personas se demoran mucho en llenarla, así que trata de tener hacia mediados de noviembre, tratar de tener una tesorería llena, ya sea mediante las guerras de clanes o mediante el bonus estelar. Recuerda que en la tesorería solo te roban el 3%, es el lugar más seguro para almacenar recursos, así que puedes ir adelantando algo e ir ahorrando algo de recursos ahí mismo. Lo segundo es que te prepares guardando todas las cosas o objetos mágicos que te den algo más de recursos, es decir, cualquier objeto mágico que represente más oro, elixir u oscuro para tu aldea va a ser de más utilidad durante el Hammer Jam. Por lo tanto, lo segundo que debes hacer es no gastarte las pócimas de recurso que tengas, ya que estas pócimas pues te van a dar el doble de recursos, pero ese recurso va a valer el doble, así que es como si te ganaras 4 veces lo que te genera ese objeto mágico, así que guárdalo. Lo tercero sería entonces también que si tú eres de esas personas que les gusta atacar con duendes furtivos y hacer muchos ataques usando estos verdes criaturas, pues guarda las pócimas de super tropas para poderlos usar durante varios días y poder seguir haciendo estos robos, porque todo lo que robes con estos duendes furtivos pues también te va a rendir al doble en estas mejoras. Adicionalmente a eso, pues yo sé que no es una de las cosas u objetos mágicos que te dan más recurso para tu aldea, pero también no te gastes las pócimas del constructor. Esto debido a que pues si puedes acelerar
acelerar más veces a tus constructores, pues vas a poderlos ciclar más rápido para obtener más mejoras durante este evento. Lo quinto es considerar guardarte las medallas de los asaltos a la capital del clan para comprar después más pócimas de recursos o de entrenamiento que te va a representar más recursos durante este evento. Adicional a esto, pues yo normalmente no lo recomiendo gastar medallas de los asaltos para comprar recursos, pero en este caso puede que sí valga la pena completar el recurso que te falta usando estas medallas de asaltos de la capital. Así que guárdatelas, haz los asaltos estos fines de semana y ahórratelas para cuando el evento comience. De igual manera, pues así como las medallas de los asaltos de la capital, las medallas de la liga de guerra de clanes también son mucho más valiosas durante este evento. Normalmente pues no recomiendo usar las medallas de liga para comprar recursos, pero también puede ser una buena opción en este caso para poder hacer la inversión que te rinda el doble. Aparte de eso, pues también comprar pócimas del constructor en este evento va a ser muchísimo más costo efectivo, en especial si las mejoras de tu aldea se demoran menos de 9 días en completarse, dado que es más costo efectivo acelerar tus constructores que acelerarlos con un martillo de construcción. No voy a volver a hacer la matemática aquí de ese cálculo, pero confía en mí. Finalmente, en este mes de noviembre no hay duende constructor, así que pues no vas a poder invertir las gemas en usar un séptimo constructor para ciclar más rápido las mejoras y hacer más mejoras durante este evento. Así que considera invertir en el aprendiz del constructor, que personalmente a mí me gusta, para poder ciclar tus constructores más rápido durante ese evento, así que ten eso en cuenta. Y para completar este video, te digo algo que definitivamente no debes hacer, y es gastarte las runas que tengas en tu aldea de oro o de elixir, dado que estas runas van a valer el doble durante la martillomanía. Así que si te la gastas en este momento, comenzando la temporada, pues te vas a perder de muchísimo recurso. Así que pues estás advertido, no vayas a cometer ese error. Adicionalmente, pues si tú eres de esas personas pues que les gusta gastar dinero en el juego, pues considera comprar el pase dorado de esta temporada, porque adicional al 50% de descuento en el costo que tienes con la martillomanía, pues tendrás también el 20% de descuento, no solo en el costo, sino también en el tiempo de mejoras que te ofrece el pase dorado. Así que es una excelente inversión para aprovechar en total un descuento que sería del 60%, porque 50% le quitas el 20% al 50% que queda, pues queda 60%, descuento del 60%, y todo te saldrá pues al 40% del costo. O sea, esto en muros puede ser muchísimo. Yo en este video, por ejemplo, me ahorré más de 600 millones de oro y elixir solo por haber usado el pase dorado con el Hammer Jam. Así que considera usarlo. Y si lo vas a comprar, pues obviamente considera usar el código Joe, el cual es un apoyo increíble para el canal. Finalmente, también van a salir algunas ofertas en el juego que también te pueden ayudar a acumular más objetos mágicos. Así que también, si quieres invertirle para ir acumulando esos objetos mágicos, pues también sería una excelente idea irlo haciendo desde ya.